Bueno, pues empezamos una sesión más del Club de Estudios Conscientes y le damos las gracias a Karina por atender a esta petición que ya cursamos hace un tiempo. Y nos interesa mucho la alta sensibilidad, Karina, porque en este club en el que somos en este momento unas 50 personas, hablando sobre la alta sensibilidad y leyendo a través de la alta sensibilidad y también haciendo algún test, pues muchas personas, bueno, algunas ya conocían su alta sensibilidad, pero otras lo descubrieron pues, a través de las lecturas o a través de poner conciencia en ello. Entonces te agradecemos mucho que estés aquí porque es cierto que reconocernos como altamente sensibles o no saber que somos altamente sensibles hace una gran diferencia. Incluso yo tengo asistido a cursos de alta sensibilidad y las personas en aquel momento, bueno, ya desde hace muchos años, pero en aquel momento el descubrimiento de la alta sensibilidad lo veían como un gran trauma, ¿no? Como, wow, qué gran problema. Entonces, te agradecemos muchísimo que estés aquí para que nos cuentes un poco tu experiencia. Entonces, habíamos hablado de hacerlo tipo entrevista y yo he recogido diferentes preguntas que las personas me fueron participando a lo largo de este tiempo de preparación. ¿Te parece si las vamos planteando? Sí. Mira, Karina, tienes el micrófono apagado. ¿Ahora? Sí, muy ¿Me bien. escuchas? Pensaba que lo habías silenciado tú. No, Vale. no. Hola, hola a todas, en Muchas, primer lugar, y gracias por muchas, tenerme aquí. muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Además es que bueno, es un tema súper interesante y sobre todo en estos tiempos que nos está tocando vivir ahora de tanta desarmonía, pues claro, al tener una sensibilidad un poquito más avanzada, pues bueno, son tiempos difíciles y sobre todo cuando una persona tiene una sensibilidad especial. Tiempos de Eh, miedo, diría yo, más que nada, que nos afecta, bueno, nos afecta a mucha gente, afecta al miedo. Afecta el miedo. Claro. Mm, El miedo es lo que enferma. claro, sí. Yo algo que tengo muy presente siempre, Karina, desde que aprendí sobre el rasgo, es intentar no propiciar o intentar no entrar en momentos de estrés, porque realmente me di cuenta que ahí está la gran diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Sí. y cómo el estrés incluso eh, puede generar malestar, puede de repente generar dolor de cabeza, pero un estrés que en mi caso va asociado a la acumulación de acciones en un plazo de tiempo que a lo mejor no es adecuado, ¿no? Como demasiadas cosas en poco tiempo o demasiadas cosas mm, que no se logran gestionar bien en el tiempo. Yo sí Sí, eso lo bueno, sí, percibí. sí, sí. En el ámbito de la alta sensibilidad hablamos más bien de un exceso de información, ¿no? Por ejemplo, seguir las noticias ahora para paz es algo contraproducente porque los mensajes que emiten y que vamos recibiendo son mensajes de miedo. Exacto, Entonces, miedo genera estrés claro, directo. sí. Y luego también un exceso de información cuando estamos dialogando con alguien y tú le preguntas una cosa y buscas una respuesta muy concreta y esa persona te informa ampliamente y es como, yo a veces me siento mal educada de decir, no, es que yo no necesito esa información, solamente necesito sí, ¿no? O así como muy concreto, ¿no? Y Entonces o te ahí, bloqueas, ¿no? sí, Porque llega un momento en que lo vives como una avalancha de información y no puedes acoger más porque estás saturada. Esto exacto, también es que es claro que muy, sí, muy, muy, muy típico de las PAS, realmente. Entonces ves moviendo los labios de la otra persona, y oyes sonidos, pero la información per se no te llega, no no llega, puedes acogerla. claro, y existe un bloqueo. Voy a empezar con las preguntas como me las han planteado y la primera pregunta es si ser paz es genético. Sí, sí, es hereditario, o sea, uno o ambos de tus padres tienen el rasgo. Lo que es un tema que resulta raro a veces porque hay gente que dice, pues mi padre, mi madre, nada, imposible, pues gente muy dura, muy,
muy estricta, no tiene nada de sensibilidad y luego rascas un poco y resulta que estas, o sea, la generación anterior, por la educación que ha recibido, ha aprendido a suprimir o esconder su sensibilidad y en su lugar ha desarrollado una persona que es eso, todo menos sensible. Claro, yo creo que sabiendo que si nosotros somos paz, el buscar quién de nuestro padre, nuestra madre o de los dos es el paz, también nos puede ayudar a conocerlo mejor y y a tener otra mirada hacia ellos. Y es lo que dices, se han creado corazas ahí para... Sí, y esto te lleva donde a lo mejor sin saberlo tienes una mala relación con tus progenitores, pero entendiéndoles, sabiendo o viendo desde dónde viene y mirar quizás un poco los abuelos también, porque claro, la línea sigue, es el primer paso hacia el perdón o la compasión, si quieres, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, porque reconociendo el rasgo en uno y aceptándolo, que es otra historia, ¿no? Poder aceptarlo, nos permite ver de otra manera al padre, a la madre o a quien le toque en este caso. Me preguntan si los test de alta sensibilidad son fiables para diagnosticarlo. Bueno, en primer lugar no hay diagnóstico. No es diagnóstico. Empezamos por aquí porque un trastorno tiene un diagnóstico, un rasgo no. Exacto. Los tests, sí, es que, mira, al principio solamente teníamos los tests, ¿no? Y las preguntas son binarias y bastante subjetivas. Pero lo que dejan ver es por dónde van los tiros. Entonces, si contestas las preguntas de un test, pues sé honesta contigo mismo o contigo misma y contesta de la mejor manera. No te dejas llevar porque te gustaría ser paz. No tiene sentido. O sea que valen, pero son un poco, bueno, por el alto grado de sugestividad que tienen, igual no son lo más adecuado. Y desde hace unos 6 años, 7, manejamos los 4 pilares, que realmente es la definición del rasgo en 4 características base. Y la persona tiene que verse reflejada en las 4 pilares. Los voy a enumerar brevemente para que quede esto clarísimo. La primera característica sería la manera en que procesamos la información. Ya hemos aludido un poco antes cuando decíamos que nos podemos saturar con exceso de información, porque lo que hacemos con la información que nos llega es lo llevamos para adentro y empezamos a pensar sobre ella, ¿no? Empezamos a conectarlo con cosas que sabemos, cosas que a lo mejor intuíamos pero no, vamos conectando los puntitos, o sea que entramos en un proceso de elaboración profunda que nos hace, para gente que no sea paz, intensos, pesados, porque es lo que hacemos, una característica muy, muy, muy importante. Y no es para bien y para mal, o sea, para la persona misma, si lo haces de una buena manera, es algo que enriquece tu vida. Si permites que tus pensamientos cojan o sea, van por asociación, ¿no? Cogen su propia inercia, igual entonces te agobias y desarrollas ansiedad. Esto sería la sombra del tema. Bueno, es el primer pilar, igual luego entramos más. Perdón. Y luego el segundo pilar es la sobreestimulación. Pues allí ya lo tienes, ¿no? Y esto es nuestro talón de Aquiles. Porque nos estresamos, ¿no? Porque nos bloqueamos, porque a lo mejor si no nos cuidamos debidamente o desconectamos o pongamos límites, llegamos a tener incluso síntomas fisiológicas o físicas, ¿no? Como puede ser, no sé, dolor de cabeza o ansiedad, que ya es más bien emocional, pero tiene una repercusión física. O sea que la sobreestimulación es algo donde hay que poner mucha vigilancia y mucho autoconocimiento también para conocer tus límites, ¿no? Los señales de tu cuerpo incluso.
Es el segundo pilar. El tercer pilar es que somos emocionales. Para nada, visto desde el punto de vista de los no-PAS, nos emocionamos con tonterías, ¿no? Ahora, yo no sé dónde estáis, pero yo estoy en Mallorca y finalmente tenemos lluvia. Y me puede emocionar porque mi pozo tenía medio palmo de agua, yo estaba quedándome sin agua. Y si por fin llueve y el sonido y el agua que cae y verlo correr por el camino, no sé, me he emocionado, ¿no? Y luego el petricor, ¿no? Este aroma de agua en la tierra es maravilloso. Pues que somos muy emocionales, también para bien y para mal, pero a mí me encanta recalcar el lado positivo. Y también incluido en este pequeño, en este pilar, digamos, está la capacidad empática. Allí yo siempre tengo mucho cuidado y lo tengo desde la experiencia y trabajo como coach, ¿no? Está muy guay poder decir que yo soy una persona súper empática, pero ojo, no siempre siempre puedes sentir empatía. Si tú estás en una situación estresante, si tienes mucho estrés, es imposible ser empático, porque entras en este modo de supervivencia y solamente pensarás en ti. Si tienes un bloqueo no puedes ser empático. Si quieres largarte porque alguna situación te agobia y no puedes ser empático. Entonces allí siempre lo pongo entre paréntesis, aunque va con las características base, pero esto solamente es verdad si estás en equilibrio, si estás en paz, si estás en una situación de ecuanimidad, si quieres. O sea que allí cuidadín. Y el último pilar, que es la sensibilidad sensorial y especialmente a sutilezas, digamos. Somos expertos, por ejemplo, en leer el lenguaje corporal. Escuchamos muy bien pequeñas inflexiones en la voz de una persona que habla para detectar si emocionalmente ha cambiado algo en esa persona, ¿no? Que se mosquea o se siente ofendida, o incluso también pequeños cambios en el rostro que será el lenguaje corporal. Pero también en interiores, donde no has estado una semana y vuelves y te das cuenta que la persona dueña o dueño del interior ha cambiado una fotito pequeño en un marquito, tú lo ves. O si han cambiado la disposición de algún libro que tú sabías que estaba en ese lugar, enseguida ves que no. O el famoso cuadro que no está colgado de manera recta, ¿no? Ese tipo de cosas. Estos son las sutilezas. Esto es muy, 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 muy típico de Paz, ¿no? O ver que le falta un botón a alguien, yo qué sé, cosas pequeñas. Un pelo, ¿no? Que tenga un pelillo, mira, que tengo uno justamente, fíjate. Pero, o sea, lo ves y especialmente en la persona con quien estás hablando, ¿no? Y tienes que controlarte a veces para no, porque no siempre hay tanta confianza como para poder, sí. Permites, ¿no? Y estas cosas, pero evidentemente también los sentidos per se, ¿no? Igual no tienes los 5 muy agudizados, pero 3, 4 fijo. Sí. Veo por aquí risitas en plan de esto me suena muy familiar, según ibas hablando. Echando, ¿no? Poniendo. Sí. A ver, Y cuando hablabas de la sensibilidad sensorial, y voy a unir con preguntas que me han hecho, voy a plantear 2 preguntas porque tienen que ver con, sí, 2, bueno, entro aquí ahora en modo bloqueo, a ver cómo lo digo de otra manera, pues lo digo igual. 2 preguntas que me han hecho. Y una persona pregunta por la alta sensibilidad, si tiene que ver, si puede estar asociada a enfermedades tipo fibromialgia o esclerosis múltiple, y luego también hablaban de la diferentes sensibilidades pues, a productos químicos, una sensibilidad química, tecnológica o olfativa.
si podría ir también de la mano del rasgo. Sí y no, Vale. porque no entran los 4 pilares, ¿vale? Esto quiere decir que no lo puedes invertir. No puedes decir que todas las PAS tienen fibromialgia o que todas las PAS tienen sensibilidad química, ¿no? Pero sí habrá gente con fibromialgia que es PAS, igual también no sea que no. Y la sensibilidad química pues no viene causada por el rasgo, ¿no? Es una sensibilidad neurológica directamente, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí. Lo que sí sabemos, y esto es de cajón, que si vives mucho tiempo con mucho estrés y no haces el autocuidado, ¿no? Que antes mencioné brevemente, eh, el estrés enferma, ¿no? El cortisol eh, es una hormona que si tienes adrenalina, si tienes un exceso, a la larga enferma. Pero no es el rasgo, ¿no? Es el la falta igual de conocer el rasgo y a raíz del rasgo conocerte a ti misma, ¿no? A través de las gafas PAS, por decirlo de una manera. Reconocer que eres como eres porque esta parte tuya es una característica del rasgo. Anda, tengo que cuidarme más, tengo que comer bien, tengo que descansar lo suficiente. No puedo tener una agenda a tope, a no ser que hay muchos ítems que son para mí, como para desconectar, para meditar, para dar un paseo, para leer, para pintar, yoga, yo qué sé, ¿no? Ahí está un poco la... Y luego un tema que me parece muy, muy interesante también es que cuando tomamos algo, pues a lo mejor puntualmente necesitamos tomar algún medicamento o necesitamos tomar, pues no sé, una planta, o lo de tomarlo en dosis como pequeñitas, que esto también hay que explicarlo a quien te lo ofrece o a quien te lo Sí, receta, sí. porque no sé. Generalmente se puede decir que somos sensibles a sustancias, ¿no? La pregunta en el test base es que si eres sensible a café. Esta pregunta siempre lo he dicho a Elaine, que lo tiene que cambiar, porque no es solamente la cafeína. Sí, pero todo el mundo toma café. Sí, pero en realidad va para todo. Yo muy, muy, muy raras veces tengo un dolor de cabeza. Pero cuando tengo dolor de cabeza, tengo un paracetamol de 100, lo parto en dos, lo machaco y empiezo con una parte de la parte machacada y generalmente me es suficiente. No tomo otro medicamento. O sea, esto ni siquiera es medicamento, es una tirita. Pero sí, es verdad. Pero también es verdad que hay PAS que no tienen esa sensibilidad, ¿vale? Pero generalmente vemos que también hay que mirar la costumbre que tiene un cuerpo, ¿no? Yo veía a mi madre que vivía de café todo el santo día. Ella era PAS, sin saberlo, y nunca lo supo porque ya no está aquí. Y era una de estas que se había hecho dura, ¿no? Fumaba ducados, y, un celta, peor. O sea que se había autoenseñado de ser dura. Y ella vivía de café y se acostaba con café y no le afectaba. Yo en mi tiempo, años universitarios, también tomaba café y no me afectaba porque el cuerpo se acostumbra. Ahora ya no tomo café, hace un año y medio que he dejado. No porque me afectaba, pero mira, lo voy a dejar porque sé que no es bueno. Entonces, siempre hay múltiples factores, ¿no? No puedes decir nunca que una cosa sea blanca o negra, pero sí la tendencia es de que alcohol, por ejemplo, es otro, ¿no? Claro. Sí, sí. Y después algo también bueno, que en el grupo de WhatsApp estaban un poco hablando las chicas, era como que cuando descubren que eres PAS, entonces eres sensible y entonces hablaban como de que a veces la sensibilidad era como que como si se hacían fuertes o si necesitaban hacerse fuertes como para no mostrar esa sensibilidad, porque esa sensibilidad del rasgo pues a veces era tomada como sensiblería o tontería, y
Y entonces es como aprendo a hacerme fuerte para no ser vista o no ser juzgada de esta manera. Sí, lo que hablamos antes de padres a lo mejor, ¿no? Sí, Que han desarrollado una persona. Sí, pero yo os digo una cosa, si sois paz por aquí, no sé, habrá alguna, que somos mega fuertes, somos muy fuertes ya de por sí, porque ya para poder sobrevivir en esta sociedad, esto requiere una fuerza, ¿no? mm, Y otra cosa, os digo que igual tu debilidad, que no lo es, pero en ojos de los exacto, demás lo es tu fortaleza. exacto. Pero claro, entre que esto sea así y la necesidad de desarrollar una persona dura, Mm, hay pasos. ¿Vale? Descubres que eres paz. Ah, guay, esto, jo, soy paz, entonces no soy rara, hay mucha gente como yo y es fantástico y ser sensible es bonito y vale, lo vas diciendo a tus amigos. Oye, finalmente he descubierto que no soy tan rara, soy paz. Ah, ¿esto qué es? Pues sí, soy una persona altamente sensible. ¿Y esto qué es? Pues que lloro con facilidad. Ah, ok, ¿y qué más? Entonces ya empiezas a ponerte nerviosa porque realmente no sabes suficiente del rasgo o del rasgo e incluso cómo te afecta a ti como para poder explicarlo desde, desde una objetividad, ¿no? Enseguida vuelves a la subjetividad y además los comentarios de los demás, que un poco de cachondeo, ¿no? Lo vas a recibir como ofensas. Pero no depende de ellos, depende de la manera en que tú lo cuentas. claro. Porque si ellos no son paz, en la vida van a poder entender lo que significa ser paz. Entonces, si no tienes el conocimiento debido o adecuado como para poder explicar lo que es, mejor que calles Claro, y vayas haciendo los deberes sí, en casita y nada. Y cuando estés lista, pues sí. puedes decirlo. Esto lo mencionas en tu libro, ¿no? De que a veces es importante guardarse un poco la información antes de poder exponerse a compartirla, claro. Puedes hacer lo que os da la gana, Sí, pero no sí, lo sí, aconsejo porque es contraproducente y te vas a sentir mal y te vas a sí, sentir agredida. No conviene, digo yo. sí, sí, sí. Yo, bueno, cuando descubrí que era paz, para mí fue un alivio porque era como darte permiso, porque una vez que lo conoces y que indagas y que profundizas, es como, bueno, pues yo sentía como que me podía dar permiso para ser así, porque de hecho ya se había escrito sobre ello, o bueno, entonces esta información para mí fue muy valiosa en su momento. Mm. Y un tema también por el que preguntan, Karina, es, bueno, es una pregunta así como en abierto en general, y es cómo influye el ser paz en las relaciones. Habla en las relaciones en general, no en particular relaciones de pareja, o ya si fuésemos más al detalle, pues relaciones sexuales, que ahí también hay mucho tema para hablar, pero en general en las relaciones. No hay regla, porque depende de muchas cosas más. Pero más de lo mismo, lo que dije antes, ahí también es importante seguir con el autocuidado, por mucho que quieres agradar a la pareja o al amigo o la amiga o el vecino o lo que sea, familiares. Vigila tus límites, pon límites claros. O sea que esto, creo que en las relaciones en general, el tema de los límites es el tema que pesa más, ¿no? Mm, Porque tenemos esa, mira, caer bien, todo el mundo quiere caer bien, pero las paz que no se han trabajado todavía y se sienten juzgados ya de entrada, harán más todavía como para caer bien. Y la tendencia es de ignorar límites en plan cansancio, en plan tiempo, en plan amabilidad o cercanía, ¿no? Y para hacerlo todo, todo, todo para que la otra persona piense, ay, qué persona más maja es esta. Esto tiene relación evidentemente con la educación que tuvimos, ¿no? Pero en el día a día de adultos
en relaciones esto puede ser una trampa muy gorda. Y yo diría que sí, en relaciones específicamente tema paz es el tema de los límites, ¿no? Y puedes decir no, y hay muchas maneras de decir no de una manera agradable, educada. No hace falta decir que no y romper todas las conexiones. O sea que otras personas también lo hacen y podemos aprender de ellas también. Y tampoco vamos a pensar mal de una persona que te ha dicho, pues mira, hoy no te puedo atender porque lo que sea. Lo asumes, ya está. Pero las paz no, tiene que ser hoy porque mañana, no, mañana es otro día. Si no puedes, no puedes. No, no te oigo, Ana María, no te oigo. Que pones un ejemplo en el libro de alta sensibilidad, bueno, que lo cuenta, pues no sé si una consultante tuya o una persona que asiste a tus cursos, pero lo contaba como un enamoramiento espontáneo cuando ella pensaba que le gustaba fulanito y cuando llega a la cita resulta que es menganito, pero claro, como menganito le mira de esa manera, pues ella de repente pues ya se olvida del otro y es como, oh, y lo narras como un punto de, bueno, como hay un punto de falta de autoestima, pues este que te mira con tanto fervor, pues ya te eleva la autoestima y entonces ya te enamoras, que también es otra cosa, que parece que nos enamoramos así como chimpún, ¿no? Como muy rápido. Sí, por el mismo motivo, ¿no? Porque de repente te das cuenta que alguien te mira con buenos ojos. Esto para Paz es algo, no me ve rara, no me ve lo diferente a lo mejor sí, pero rara no. Y esto es como, enseguida te abres, somos muy permeables, ¿no? Y recibir un sello de aprobación para nosotros es realmente, no sé, sí, validación. En este sentido, bueno, sí, no voy a entrar, eso sería otro tema. En el otro libro, Sí. este, no lo tienes, ¿no? No, aquí no. Es igual. Tengo un ejemplo terrorífico realmente de una vecina, a dos vecinas que son amigas, y el marido de la vecina Paz, no, las dos son Paz, ¿vale? Y una de las Paz se enferma y va al hospital y queda el marido solo con 3 hijos. Y la pobre Paz, la protagonista de mi historia, tiene tanta pena y siente tanta pena para el marido que, claro, que tiene su trabajo, tiene que ir a visitar a la mujer en el hospital y los niños y tal, que empieza a cocinarle, a preparar el desayuno a toda la familia, ¿no? Menos la mujer que está en el hospital. Y así el almuerzo y la cena, y o sea, todo el día está en la cocina para ayudar, desde su perspectiva, Claro, claro. a esa pobre familia. Cuando una mujer sale del hospital, la relación se corta, porque la mujer, estando en el hospital y no pudiendo defender a su marido, asumió que ella se había enamorado del marido y que por esto intentaba utilizar su ausencia para Sí, robarle al marido. claro, claro. Pero Sí, sí. ella, con realmente buena voluntad y deseo de ayudar y de aliviar, Sí, aquí en este libro, ¿verdad? En Personas sí, altamente en este sensibles, aquí sí, en sí. este. Sí, Este sí, sí, lleva sí, mucho sí. más ejemplos. Sí. Gracias. Sí. Y un tema también que nos preguntan es, y dentro así de los temas generales, este es un poquito en el que han puesto más atención, en cuanto a las preguntas, es la alta sensibilidad en la infancia, no solo pensando en nosotros como niños que fuimos, sino ahora como mamás de niños que son altamente sensibles. Que aquí también tienes un libro específico para esto, pero ¿qué consejos darías así ahora o en qué ponemos el foco las mamás de... En primer lugar, pensar en tu propia infancia, qué ha funcionado y qué no, qué te ha ayudado a integrar la sensibilidad y qué no, ¿no? Por ejemplo, si te han educado con competitividad o tienes que ser fuerte, especialmente los chicos, ¿no? No sé si Pedro Luis es paso, ¿no? Pero a los chicos, sobre todo, suele decir, los chicos no lloran, hay que ser duro, mira a Menganito qué duro es, cógelo como ejemplo, y evidentemente Menganito no es Paz.
Estas son cosas que son totalmente contraproducentes porque aumentan, crean una autoestima por los suelos, ¿no? Porque yo como niño no valgo como soy, entonces tengo que crear esa persona para ser amado y acogido en la familia y en el cole por los amiguitos y tal. O sea, si esto lo puedes rastrear o encontrar en tu propia infancia, tienes súper claro que esto no es el camino. Y si no lo has tenido en tu infancia, pues tampoco es el camino, ¿no? Claro. Realmente la educación respetuosa para mí es el único camino. Esto no quiere decir que no hay que poner límites, claro que sí. Pero nunca hay que decir a un niño que no llore o a la niña o que tienen que ser más fuertes de lo que son, porque repito, ya son muy fuertes, ¿no? Y validar la sensibilidad como algo bonito, porque el mundo está tan carente de sensibilidad y de belleza y de bondad, o sea, todos estos valores que hacen que la vida sea más agradable y más vida, que nos hace humanos. Estas cosas cada día son más raras de encontrar. Entonces, si eres paz y tienes estos valores, porque generalmente todas las paz tienen estos valores, si no los tienen pasa otras cosas, ¿no? Que no somos solamente altamente sensibles. Esto es algo que hay que fomentar, hay que fomentar. Lo tengo súper claro. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues más de lo mismo, vigilar los límites del crío, no mandarles a 5 extraescolares, dejarle tiempo en casa, dejarle tiempo para que se aburre, pocos juguetes, no abrir un armario y te cae una avalancha de juguetes, no, poco, porque elegir entre juguetes es otro tema que puede saturar a un niño, por ejemplo. No decorar una habitación de un niño paz con peluches y papel pintado y cortinas también con motivos, nada, porque es todo información, tenlo en cuenta. O sea, austeridad tiene una connotación negativa, pero para paz es una bendición. Austeridad en ojos de no paz puede ser aburrido, pero austeridad para una paz realmente es descanso, porque puedes dedicar o enfocar tu atención a otras cosas, ¿no? Si me permites un pequeño paréntesis, hiperactividad. Hay muchos niños, muchos, que llevan este diagnóstico y muchos igual lo son, por motivos que sean, no vamos a entrar, pero también hay niños altamente sensibles que llevan este diagnóstico y que no tienen hiperactividad, ¿vale? ¿Qué les pasa? Pues tienen un exceso de información. Y si lo sabes, puedes ir quitando información. Si un niño con diagnóstico de hiperactivo es capaz de estar en su cuarto y estar tranquilo en su casita, leyendo un libro, dibujando, pintando, y no tiene esa necesidad de hablar continuamente o de moverse continuamente, pues ya lo tienes. Entonces, estos son temas que a mí me duelen, ¿no? Que hay niños estigmatizados de esta manera y que incluso medicados, mientras que no hace falta. Y esto pasa porque el rasgo todavía, y digo todavía porque llevo casi 15 años diariamente divulgando, todavía no hay un conocimiento, digo yo, bueno, como sería deseable, ¿no? Que se conozca más el rasgo. Y luego otra cosa, que los PAS, que aunque a lo mejor les llega la información, los no PAS, les llega la información, lo ven como una chorrada, porque ellos no lo son y no pueden imaginarse la riqueza emocional, sensorial y vital de ser PAS. Entonces, no, hay que entenderles, pero no pueden llegar. Entonces siempre procuro decirles, pues, no porque es algo que tú no conozcas, no es verdad.
acéptalo como, mira, yo tampoco puedo seguir el hilo pensativo de un Einstein, pero me han enseñado de aceptar que esto es así. Es que no puedo llegar ahí. Él puede llegar a mí, un Einstein. Un Paz puede entender que hay personas que no le entienden. Pero al revés, no puedes ir de menos a más. No sé. Sí, 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 ¿Me exactamente. explico, no? Sí, sí, completamente. Están haciendo en el chat dos preguntas con respecto a los niños y una dice, ¿cómo diferenciar en niños el autismo del rasgo Paz? Sí, este es un tema que cada vez es más difícil en el sentido de que están quitando el autismo, o sea, el espectro que se ha mantenido hasta hace muy poco por neurodiversidad. Y ahí todo empieza a mezclarse, ¿no? Evidentemente todo es viable y no vamos a decir que una cosa que no exista y otra sí. Hasta ahora siempre hemos dicho de que justamente ay, mi perra es eso, de esa capacidad de leer un lenguaje corporal, de ver sutilezas en las personas, de tener empatía natural, no cognitiva, pero de por sí, ¿no? Que sale del corazón, entender ironía finísima incluso, ¿no? Eh, estas cosas son muy de alta sensibilidad, pero no de autismo. Pero luego hemos visto, si dices esto, a autistas, según, bueno, estoy generalizando muchísimo, ¿no? Y es un tema delicado, no quiero generalizar, pero para que quede claro, lo tengo que hacer un poco. Se han revelado y se han dicho han dicho que nosotros también tenemos esas capacidades. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, desde Elaine Aron, que no lo hemos mencionado, pero Elaine Aron es la psicóloga estadounidense que acuñó el rasgo, ha dicho que no nos vamos a meter más porque es como entrar en no sé, un barizal de malos entendidos y mejor separarlos. Pero claro, si recibes una pregunta así tienes que contestar. Y yo no voy a decir, pues, buscarlo vosotros mismos. Yo hablo desde mi experiencia, más no puedo hacer. He tenido autistas en mis grupos PAS y son diferentes. Son diferentes porque igual están más bajo en el espectro, puede ser, ¿no? Pero ellos mismos incluso se encuentran diferentes, no se encuentran cómodos en un grupo de paz. O sea, tomarlo como queréis, no quiero ofender a nadie y es un tema que necesita más investigación. Sí. Y me preguntan también aquí en el chat cómo saber si un niño es PAS con los 4 puntos que detallas en el blog, que bueno, son las 4 características de las que acabamos de hablar. ¿Vale? ¿Cómo se hace esa observación hacia La el niño? pregunta clave allí es, evidentemente, ¿tú eres paz? La mamá, claro, en este caso la ¿O mamá el tendría que padre? preguntárselo. ¿O el padre? O sí, o el padre. Bueno, en este caso es la mamá quien pregunta, si ella o él, Bueno, claro. como yo no sé quién pregunta, Sí, esto remedios. sería, hola Remedios, buena pregunta. Pues si tú eres paz, es posible que tu hijo o hija también lo sea, ¿vale? Porque vas percibiendo cosas también que te hace preguntar esto, ¿no? Sensibilidad, no sé, necesidad de tranquilidad, llorando, ser molesta por puñeteras etiquetas, ¿no? Sí. Necesidad de piel, de tacto. O sea que allí ya vas juntando puntos. Así empiezas y luego vas observando, porque igual un niño, bueno, un niño de 4 años sí, pero un niño de 2 años no vas a ver una reflexión profunda porque le faltan conceptos como para reflexionar, ¿no? La clave para mí siempre es, ¿tú lo eres? ¿Tu pareja lo es? ¿O el padre o madre biológico? O sea, empieza por ahí. Y esto no quiere decir que todos los PAS, todos los hijos de los PAS tienen que tener el rasgo. No, Mm. hay una probabilidad.
¿vale? O sea que yo empiezo por ahí y a partir de ahí, pues mira, vas mirando, observando y así. Sí, muchas gracias. ¿Te Y he bueno, contestado, Remedios? Ok, me alegro. y bueno, nos hacen una pregunta que ya la contestaste al principio, pero la pregunta surge ahora. Dice Pedro, ¿cómo influyen las medidas del COVID, mascarilla, distancia, falta de contacto, miedo a enfermar, vacuna, específicamente a los PAS? Esta situación que ya decíamos al principio que sobre todo es el miedo, ¿no? Lo que Sí, afecta. sí, es individual, pero lo que más nos afecta es el nos. O sea, a mí yo Mm, os juro que no tengo miedo. Eh, pero sí, es lo que produce la mayor dificultad, ¿no? A mí personalmente me afectan mucho las mascarillas. Yo no puedo con las mascarillas. Yo necesito ver la expresión total de la cara y no creo en las mascarillas tampoco. O sea, para mí es más importante ver una cara que una supuesta protección por un trapo que me tapa la cara. Es un tema delicado, no sé, pero ahí estoy. Esto para mí. Luego la, la cuarentena. A la mayoría de las pastas ha ido de cine, les ha ido de sí, cine porque no tienes que salir de casa, no tienes que sí, sí. interactuar, puedes trabajar en tu horario, todo tranquilo, igual te traen la compra a casa, o sea que genial, ¿no? Para la mayoría. Sí, sí. Porque luego también hay que distinguir que hay paz extrovertidas, ¿no? Esto de estar en casa y casita y a gustito es más bien para el paz introvertido, pero también tenemos paz extrovertidas. Entonces, ellas igual no la han pasado tan bien, pero la gran mayoría de las paz, la cuarentena ha sido una bendición. Menos ruido, menos contaminación. O sea que, ya. Y por lo demás, sí, sí, yo creo que es también cómo lo vives, ¿no? Cómo vives en general, amenazas, cómo gestionas toda la información que tienes que buscar porque está censurada, pero sí que la puedes encontrar para contrarrestar, o sea, utilizar esta capacidad de reflexión profunda que tenemos como para ver a ver qué pasa, ¿no? O sea que es individual, pero sí que se puede decir según, o sea, varias cosas que sí que... Y echarle menos a los abrazos. Yo no he dejado de abrazar, porque para mí un abrazo sana. El no abrazar enferma. La cercanía, para mí, es que siempre la he seguido buscando. Y en los grupos PAS, bueno, en mi grupo Mallorca, porque nos hemos visto, eh, esto también ha sido la música, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, hay que juntarse. Exacto. Sí, sí. Nosotros aquí en el club también tenemos una actividad mensual que imparte Pedro, que es Danza la Vida en Red, que si no es online sería biodanza, pero como es online, pues le llamamos Danza la Vida en Red. Y que por un lado muchas personas, y me incluyo, nos encontramos que hacerlo online nos sienta muy bien, porque a veces hacerlo en los grupos, claro, como estás percibiendo lo que le está pasando a todo el mundo y absorbiendo tanta energía, a veces es un poco agobiante, ¿no? Hacerlo en grupo. Y entonces también esa afectividad a veces a través de la pantalla también nos estamos dando cuenta que funciona y sobre todo durante la pandemia que lo hemos practicado muchísimo estos encuentros virtuales. Y Gemma me pregunta que en la relación con otras personas, si las personas PAS en la relación con otras personas PAS, si se está cómodo en esa interacción. Es individual. Sí, Recibes lo que das y viceversa. O sea sí. que depende de cada uno cómo se comporta en la relación, ¿no? Otra vez, o sea, vigila límites. No sé, Gemma, ¿no? Igual puedes especificar más tu pregunta. Abre micro, Gemma, si quieres. Ya, Hola, ¿qué tal? ¿Me dime. escuchas? Sí, Sí, sí. vale. Sí, me refería a nivel grupal, como decías que tenías grupos de personas altamente sensibles en la interacción entre ellos, si se sentían cómodos en la expresión, claro, porque Ya, el nivel... sí.
emocionales. Perdona, ¿Cierto? sí, ahora entiendo bien la pregunta. Sí, claro, porque hablan el mismo idioma y basta una mirada como para, o, sí, para entender a la otra persona, ¿no? Generalmente acuden a los grupos por sentirse en casa, por sentirse comprendida, no juzgada, porque la sociedad, bueno, nos sentimos juzgados, ojo, porque ahí también no es que nos juzguen, nos sentimos juzgados por autoestima, temas de autoestima. Pero sí, expresiones como entrar en un baño caliente, estar como en casa, eh, gente de mi tribu, estas cosas se suelen decir. Sí. No sé si dónde vives, pero igual también tienes un grupo paz cerca. No, no conozco ningún grupo PAS, pero sí Bueno, conozco personas PAS. Y sí, lo que pasa es que los rasgos de las personas PAS no siempre son iguales, ¿no? Cambian, hay diferencias. Claro, depende de la personalidad de cada PAS. las características, es un rasgo con características, no decimos los rasgos de, porque es un rasgo con características, son iguales, son los 4 que mencioné al principio, no sé si ya estabas. Esto está en todo el mundo. Lo que puede variar y lo que varía es el nivel del autotrabajo hecho por la persona. Por ejemplo, una persona que entra, que acaba de descubrir ese paso, será una persona, me imagino, que se siente juzgada, se siente ofendida, se siente marginalizada. Y una paz que se ha trabajado, porque conoce el rasgo y ha hecho el trabajo de autoconocimiento, entenderá que no tiene que ver con las otras personas, sino con nosotros mismos, de cómo vamos recibiendo el mundo. Estas personas se moverán con más seguridad o una emocionalidad más equilibrada, si quieres. Entonces, las diferencias las verás de esta manera y luego también en introversión y extroversión, ¿vale? Pero por lo demás, los pilares, las 4 características bases son iguales, porque si no, no serías paz. Muy bien, ¿Sí? muchas gracias. A ti. Yo quiero compartir una experiencia que tengo. Bueno, yo conocí a un chico de un curso que estábamos haciendo online. Lo conocí a él igual que conocí a otras 100 y pico personas. Y luego se hizo un evento presencial en Madrid y fuimos, y entonces me encontré de frente con este chico. Y de repente, después de saludarnos, pues el típico saludo social, nos quedamos los dos así mirándonos en silencio y yo dije, ese también es paz. Y desde ese punto de encuentro de él también es paz y él debió detectar lo mismo en mí, pues es como nos fuimos a comer tranquilamente, sin hablar, relajados, y como decía antes, como con ese permiso de, bueno, es que somos así y no pasa nada y no hay que mantener una conversación social pues mientras comemos, ¿no? Y el hecho de detectarnos fue súper como relajante, ¿no? Como, bueno, pues podemos estar sin hablar y simplemente compartiendo la comida, ¿no? Entonces fue No pretender que eres otra persona, ¿no? Es sí, esto. sí, no tener que estar, sí, pues hablando, compartiendo, si es que realmente lo que te apetece es estar en silencio comiendo, ¿no? Y desde ahí también se comparte. Me gustaría terminar esta entrevista y me gustaría que hablásemos, que nos digas tú un poco lo que consideras, o hablar ya un poco del don, porque claro, como dice la doctora Aaron, es el don de la alta sensibilidad. Entonces, No lo dice ella, lo dice la traducción. bueno, pues la traducción es que yo Yo me revelo, yo no soy muy quieres. rebelde, soy muy rebelde. Me Vale. revelo, ¿por qué? Porque si hablamos de un don, el título vende del libro, El don, sí, el don de la alta sensibilidad. pero lo que pasa, si yo te diría, pues, Ana María, yo tengo un don, Ana María enseguida pensará, pues, yo no. A ver, las cosas no funcionan así. No podemos pretender que somos mejores, porque entre las PAS hay de todo. ¿Vale? Puedes tener rasgo, pero puedes utilizar de una manera igual un poco negativa, o puedes tener un trastorno también que es más fuerte que el rasgo en sí, ¿no? Entonces, lo que yo prefiero es llamarlo talento, porque todo el mundo tiene talentos. Sí.
y así no eres mejor que otra persona. Tu talento es esto. Otra persona puede ser, yo qué sé, bueno, lo que sea. También puede ser sensible, pero la mayoría no tiene el rasgo, entonces tendrá otros talentos. Tiene estamina, tiene mucha capacidad de generar una productividad tremenda. Bueno, mira, es un talento que yo no buscaría porque no va conmigo, pero está bien que hay personas así que construyen carreteras o casas, porque yo no voy a asfaltar una carretera, lo tengo súper claro. Porque sin carreteras asfaltadas, entonces todo el mundo tiene un talento. Sí, ¿Te parece? Cambiamos, ¿no? sí, sí. Yo cuando leí la portada del libro, el don de la sensibilidad, lo entendía como que la sensibilidad es en sí como ese don, ¿no? No que yo lo tenga. Sí, a mí me reconfortó no ser el bicho raro y darle la vuelta porque era algo como, bueno, prefiero tener un don o un talento que no ser el bicho raro, el tan diferente, ¿no? Claro, Porque pero si lo llamas talento y no don, la sí, otra persona no se va a no es sentir eso, mal. diferente. Sí. O te va a decir, pues, qué creída es que tiene un don, ¿no? Es otra. Sí, sí, sí. Para evitar esto, digo, no, talento. Es cierto que el título original del libro no tiene que ver con don, no entra ahí. Es algo como cómo ser paz y no sentirte sobreactivado en este mundo o algo así. O sea, el don no entra. Pero en el texto mismo, Elaine utiliza mucho la palabra gift, que es un don en realidad, ¿no? Es un dado, es un don, pero no en este plan. Claro. Y la traducción es lo que es. Muy bien. Bueno, pues te damos las gracias, Karina, por estar hoy aquí con nosotros. Un placer. Yo creo que es muy importante el poder reconocernos en todas nuestras peculiaridades y el sentirnos acompañados y poder ir creciendo en conciencia Sí. para vivir una vida mejor y también para proporcionar o propiciar una vida mejor a quienes nos rodean Sí. desde nuestro conocimiento. Sí. Y ahí, una vez más, la gran importancia de no solamente decir soy paz, pero también hacer el trabajo Sí. que viene con este predicado, ¿no? Yo creo que esto, porque allí está la riqueza, ¿no? En poder realmente sacar un máximo provecho de este talento que tienes o talentos que tienes para ir aportando algo al mundo, porque tenemos mucho por contribuir y lo dije antes, el mundo está muy carente de sensibilidad y de belleza, bondad. Y sobre todo ahora ¿Sí? cada vez más. Sí, o cercanía incluso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y ayudar, apoyarnos mutuamente, ¿no? Por esto al La final. bondad. Sí. Sí, bueno, mira, ha costado un poco conectar tú y yo, bueno, desde mi parte, yo lo sé, porque a veces me agobia mucho con tanta entrevista. Sí, lo sé, lo sé. Pero te agradezco, porque ha sido una compañía muy agradable. Muchas gracias, Karina. Pero sí, ahí está, entre todos. Muchas gracias. A ti y a todos vosotros. Gracias. Un besito. Un beso. Sin mascarilla. Sin mascarillas, sí. Venga, adiós. Gracias, chicas. Bueno, tendremos luego la sesión colgada en el club para todas las personas que no han asistido. Y bueno, pues encantada de que propongáis estos temas y que podamos seguir creciendo y avanzando. Y nos seguimos viendo. Un besito. Chao.